Amigos y hermanos, quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, en su capítulo 13, los versículos 7 y 17. Vamos a dar lectura. Dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La mayoría de las personas tienen más o menos una idea de lo que es un guía espiritual, que es de lo que nosotros queremos hablar en esta oportunidad. Queremos referirnos porque la gente tiene ideas incompletas de los guías espirituales. Un guía espiritual tiene diferentes nombres. Los evangélicos y la Biblia le llamamos pastores. En el tiempo judío le llamaron sacerdotes, en otro tiempo fueron profetas, pero también hay otros tipos de maestros, como son los gurú y como son las sacerdotisas y una serie de iniciados y de personas que se constituyen en orientadores, en guías de las personas. Y realmente el guía espiritual es una necesidad. Es una necesidad sencillamente porque cubre un área del ser humano que ninguna otra disciplina, si es que se puede llamar disciplina a esto, ninguna profesión, nada ni nadie lo puede ocupar o lo puede manejar. Por eso nosotros, con sorpresa, muchas veces vemos personas que son más bien personas que avivatos, para decirlo en un término muy común, personas que son vivos, habilidosos, pero que se autoproclaman como guías, como sacerdotes, como mediadores, como gente que brega con el espíritu. Y a veces vemos personas pensantes, personas que tienen una academia. Personas que tienen un nivel educativo, un nivel académico alto. A veces nosotros nos sorprendemos porque los vemos de manera sumisa, de manera obediente, de manera muy humilde, obedeciendo todo lo que le dice el maestro espiritual, el guía espiritual, como son muy crédulos, son muy ingenuos, aunque a veces en otros ámbitos de la vida, son personas muy despiertas, muy inteligentes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque en el área espiritual, esos grandes académicos o grandes políticos o grandes industriales, ellos son totalmente analfabetos. Ellos no saben de eso nada. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquier persona que se adelanta y le quiere decir algo sobre el mundo espiritual o sobre el futuro, ellos, como no saben de ese tema, entonces, ¿qué pasa? Ellos creen, ellos se someten a las disciplinas, a las cosas rigurosas, a las exigencias de ese iniciado para que le ayude, porque necesita la ayuda espiritual según cree. O sea, el mundo moderno, a pesar de lo moderno y a pesar de los grandes adelantos y de los grandes descubrimientos y los grandes inventos y el desarrollo tecnológico y científico, el mundo está necesitado de guías espirituales, pero guías espirituales honestos, guías espirituales íntegros,
guías espirituales serios, guías espirituales que piensen en el corazón, piensen en el alma, piensen en el futuro y lo hagan correctamente. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia habla de este tipo. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de pastor, ¿qué era un pastor? Un pastor en términos modernos, nuestros ahora, es un guía espiritual. Pero en el tiempo en que se escribe la Biblia, el pastor era la figura del guía por excelencia, del guía que se sacrificaba, del maestro, del padre. Era el símbolo de aquel que se entrega por la causa de los que lo siguen. Entonces el pastor era el que guiaba a las ovejas, las guiaba a pastos, o sea, a comida, le buscaba la comida. Traspase eso siempre al orden espiritual. Le buscaba un lugar seguro, la libraba de las acechanzas de las fieras del campo. O sea, el pastor se preocupaba por la felicidad, por la estabilidad, por la seguridad de sus ovejas. El pastor no quería que sus ovejas sufrieran. El pastor buscaba la forma de proveer alimento, y alimento sano, alimento bueno, alimento fresco, alimento provechoso y abundante a sus ovejas y a tiempo. Entonces era un trabajo complejo, pero se hacía porque se sentía, era una vocación. Entonces estas personas eran personas muy dignas en aquella sociedad. El Señor lo toma como ejemplo y habla de pastor, pero vamos a tomarlo nosotros como el guía espiritual, como la persona que está de frente o que está entre el conocimiento de Dios y el conocimiento secular. Cuando usted habla de pastor en la Biblia, está hablando de un guía espiritual. Entonces, en el tiempo moderno, en nuestros días, asistimos a una especie de certamen, a un espectáculo donde hay muchos tipos de guías espirituales. Muchos tipos de guías espirituales. Y como la gente tiene tanta hambre espiritual, como la gente tiene tanta necesidad, pues como que no examina bien, no rebusca y no se asesora, entonces sigue a cualquiera. Y esto es lo que nos preocupa. Muchas personas se nos acercan con unas confusiones que ameritaría tiempo para poder orientar y enderezar una mente torcida por algunas personas que se autoproclaman líderes o guías espirituales. Y como hay, repito, tanta necesidad y tanta hambre, pues la gente ciegamente va y sigue a esas personas sin cuestionar. Porque una de las características de ese tipo de líderes o de guías es que prohíben el cuestionamiento, cierran toda brecha. Aquí usted acepta lo que hay y de lo demás pues usted se calla. O sea que no es bíblico el asunto, porque al mismo Cristo le hacían preguntas. Cristo contestaba las preguntas, Cristo disipaba las dudas con respuestas concretas y acertadas y honestas. Entonces, como hay esta situación, entonces pues aparece a cada instante un guía espiritual y un grupo de personas que lo siguen. Cuando usted investiga la situación de esas personas y la situación de ese guía, pues usted se horroriza. Porque usted dice, pero ¿y cómo es posible que esta gente no se dé cuenta de lo que está pasando? Entonces dice Pablo, o dice el escritor de los Hebreos. Lo primero, quiero tocar estos dos versículos porque tienen enseñanzas diferentes. Lo primero que quiero tocar es el último versículo que leímos, que es el 17 del capítulo 13 de Hebreos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es una orden. El escritor de los Hebreos, o el Espíritu Santo, está dando una orden. Está ordenando a que seamos obedientes a nuestros pastores, que nosotros nos sujetemos a nuestro guía espiritual, que yo escuche a mi guía espiritual y que haga lo que él dice. Que haga lo que él dice. O sea, es bíblico.
La obediencia al pastor, al anciano de la iglesia, al profeta, al apóstol, al guía, al dirigente espiritual que Dios me ha proporcionado, la obediencia a esa persona, sea hombre o sea mujer, es una orden bíblica. O sea, yo debo estar bajo la cobertura espiritual de alguien. Entonces, debo sujetarme a esa persona. Ahora, ¿por qué? Fíjense que la Biblia se contesta a sí misma. El mismo versículo dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. O sea, son personas a quienes Dios ha puesto a velar por tu alma, por tu felicidad, por tu recuperación espiritual. Son personas a quienes Dios ha puesto la responsabilidad de ayudarte a ti espiritualmente. Entonces, como esa persona, a cambio de la gloria de Dios, porque no son comerciantes, no son negociantes de la palabra, son personas de amor, son personas instruidos por el Espíritu Santo, son personas llenas del amor y de la gracia divina a quienes Dios ha puesto responsabilidad. Y entre las responsabilidades que Dios ha puesto está velar por vuestras almas, como dice aquí el versículo 17, velar por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, son personas que se cumplan estos requisitos, o sea, no cualquiera. Tiene que ser una persona que vela por mí, tiene que ser una persona que ama la causa que está desarrollando. Entonces yo tengo que obedecer y yo tengo que sujetarme a una persona que llena requisitos. Requisitos dice, velan por tu alma y ellos darán cuenta ¿a quién? A Dios. Ellos darán cuenta a Dios de ti. Y el consejo es para que cuando lo hagan con alegría y no teniendo que lamentarse porque no hubo fruto de su trabajo. Entonces, la segunda cosa está en el versículo 7. En el versículo 7 del mismo capítulo 13 de los Hebreos, donde dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Fíjese, ¿qué hicieron estos guías espirituales? Póngale el nombre que quiera. Hay iglesias que le llaman ancianas, hay iglesias que le llaman obispo, hay iglesias que le llaman pastor, hay iglesias que le llaman apóstol, hay iglesias que le llaman profeta. No importa. La persona a quien Dios ha puesto a ayudarte espiritualmente, la persona en quien Dios ha puesto esta responsabilidad, dice aquí que nos acordemos de ellos. Allá, cuando leíamos en el versículo 17, está hablando de pastores o de guías espirituales vivos, guías espirituales que están vivos. Pero en este versículo ahora, que tengo aquí, está hablando de los mismos guías espirituales, pero que ya partieron de esta vida, que ya partieron de esta tierra, o sea, ya murieron. Pero como dice Apocalipsis, su trabajo termina, pero su obra sigue. Oiga bien, su trabajo termina, pero su obra sigue. O sea, usted es un ministro de Dios, usted es una persona que le ha servido a Dios y a una iglesia, a una comunidad, a una grey, a una familia o a unas familias. Y usted hizo un trabajo. Usted levantó una iglesia, usted desarrolló un sistema, usted tenía una escuela, usted fue una escuela de enseñanza bíblica. Un hombre o una mujer que se entregó a Dios. Un hombre o una mujer que se desveló por la causa de Cristo. Un hombre o una mujer que hizo sacrificios inauditos para que otros fueran salvados. Ese fue un trabajo que mientras esa persona estuvo viva, estuvo haciendo ese trabajo. Ahora, cuando esa persona muere, se llame Ezequiel Molina o se llame Juan Pérez o se llame Ramón Lorenzo, no sé cómo se llame,
Cuando esa persona muere, ya su trabajo termina. Ahí su trabajo concluyó. No puede seguir trabajando porque ya murió. Pero la obra que hizo, el testimonio de este hombre o de esta mujer, el ejemplo de este hombre o de esta mujer, esa obra que desarrolló, ese ministerio que desarrolló, ese ministerio sigue. ¿Dónde siguen las mentes y corazones de aquellos que lo conocieron? O de aquellos que transmiten ese mensaje oral, de manera oral, de boca en boca, o de los libros que pudo escribir, o de los libros que se escribieron acerca de su vida. O sea que su trabajo terminó, pero su obra continuará. Entonces, eso es lo que dice aquí. Acordaos de vuestros pastores. Ya los pastores estos, los guías o los ancianos, estas personalidades espirituales, ya no están en el mundo material, ya no están aquí, ya murieron, ya se fueron. Pero dice aquí, acuérdate o acuérdense de ellos que hablaron la palabra de Dios. Me interesa mucho esto aquí, porque ¿por qué yo debo de acordarme de mis pastores, de mis guías espirituales, de mis consejeros espirituales? ¿Por qué yo debo de acordarme de ellos? Bueno, yo tengo que acordarme de ellos aunque haga 20 años que murieron. ¿Por qué cómo los recuerdo? Los recuerdo porque ellos hablaron la palabra de Dios. Aleluya. Ese es el recordatorio. Así que yo quiero que me recuerden. Así yo quiero que me recuerden. Y así quiere cada siervo de Dios que los recuerden. Dice aquí, recuérdalos como que hablaron la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Pero ahí está el problema. Ahí está la bendición y ahí está el problema. ¿Podemos recordar a todos los guías espirituales porque hablaron la palabra de Dios? ¿Están los guías espirituales empeñados en dar la palabra de Dios a su pueblo? ¿Están los guías espirituales modernos del siglo XXI o del pasado siglo XX? ¿Estuvieron estos guías últimos del último tiempo empeñados en entregarle a la gente la palabra de Dios? Yo pienso que sí, que muchos tuvieron ese empeño. Muchos líderes espirituales tuvieron y tienen ese deseo, ese anhelo, ese sueño, y se esfuerzan por entregar la pura, la sencilla palabra de Dios. Pero la verdad es que no todos son iguales. La verdad es que aparecen unos líderes, unos guías espirituales en este tiempo que por lo que menos se preocupan precisamente es por entregar la palabra de Dios. Y se advierte en una observación no tan detenida, una observación casi superficial, se advierte que hay otras metas, otros objetivos, otras cosas importantes que no son entregar la palabra de Dios. Entonces por eso hay una deficiencia espiritual en el pueblo, porque hay mucha gente que se ha constituido en guía espiritual y que tiene seguidores, pero son unos seguidores famélicos, unos seguidores enclenques, unos seguidores enfermizos en el orden espiritual, unos seguidores que no conocen a Dios, porque su guía no le está dando la palabra de Dios. Y lo que aquí dice es que yo me tengo que recordar de mis guías, de mis maestros espirituales, por esta causa. Yo no puedo recordarlo como un hombre que vestía bien. Yo no puedo recordarlo como un hombre peleón. Yo no puedo recordarlo sencillamente como un hombre exigente. Yo no puedo recordarlo como un hombre que llegaba a tiempo. Yo no puedo recordarlo sencillamente por un hombre que hablaba lindo. Yo no puedo o no debo recordarlo como un hombre que era un intelectual terminado, como un hombre versado, como un hombre que tenía todas las disciplinas de la teología y de todas las disciplinas acorde. Yo no debo recordarlo sencillamente porque era un buen maestro. Eso es bueno, eso es loable. Pero aquí lo que dice es otra cosa, mis hermanos y amigos oyentes. Aquí dice que debemos recordarlo porque hablaron la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la razón de ser un guía espiritual. No hay otra razón. Usted no es un modelo. Usted no es un banquero.
usted no es un asesor económico, usted no es un asesor deportivo, usted no es un asesor político, usted es un ministro de la palabra de Dios y usted tiene que ser recordado porque habló la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, después de todo esto, entonces dice el mismo versículo 7. Aquí se somete a una evaluación, a un escrutinio, a un estudio. Dice el mismo versículo, téngalo conmigo, Hebreos 13:7. Dice la segunda parte del versículo, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Sí, porque está hablando de la conducta. ¿Y qué es la conducta? La conducta es el comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento? El comportamiento es lo visible. El comportamiento es una consecuencia de quién soy yo. Yo no puedo comportarme como lo que no soy. Mi conducta dice quién soy yo. Entonces, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Cuál ha sido el resultado de la conducta del guía espiritual? Antiguamente se decía a la ley y al testimonio. Si no anduviere conforme a lo que está escrito, sea anatema. O sea que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, la Biblia, siempre da una importancia capital a la conducta. Porque la conducta es el fruto de lo que hay adentro, eso es lo visible. Yo soy una persona intemperante, porque eso es lo que yo tengo adentro, esa desesperación, esa falta de paciencia. Entonces yo no puedo vivir como no soy. Entonces yo vivo como lo que soy, de acuerdo a lo que yo soy. Entonces la conducta revela el trabajo que haya hecho el Espíritu Santo en mi vida. Si el Espíritu Santo ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, me ha regenerado, me ha hecho nueva criatura, pues es mi conducta. Si esa no es mi conducta, entonces yo no he sido regenerado, yo no he sido cambiado. Entonces, fijémonos, y ahí yo quiero llamar la atención a todos mis oyentes, de cualquier iglesia, de cualquier congregación, de cualquier confesión, de cualquier fe. Yo quiero llamarle la atención a este versículo. Considere cuál haya sido el resultado de la conducta de su trabajo o del trabajo de su líder. ¿Qué es lo que ha cosechado? Lo que ha cosechado es lo que ha sembrado. Entonces, si la cosecha es mala, la siembra fue mala. Entonces, la siembra quizás, tal vez usted no tuvo acceso a la siembra de su guía espiritual. Tal vez usted no supo cómo ni qué sembró su guía espiritual. Pero al ver el resultado de su conducta, entonces usted sabrá qué fue lo que su guía sembró. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero pueden herir sensibilidades. No la voy a decir. Sencillamente me quiero quedar ahí. Examine su guía espiritual. No vaya como oveja al matadero. No se debe llevar de cualquiera que le haga un cuento bonito, o que le haga una sugestión, o que lo asuste con algo, o que le diga que él tiene la última palabra, o que le diga que él tiene un aceite, una agüita que nadie más la tiene. No, aquí no hay patrimonio de Dios, aquí todos somos sacerdotes, todos somos hijos de Dios. Entonces, examine los resultados de su conducta. ¿Cuál es el resultado de su conducta? ¿Se ajusta a la palabra de Dios? ¿Está correcto con lo que enseña la Biblia, con los principios bíblicos? ¿Cuál es el resultado de la conducta de su guía espiritual? Bueno, dependiendo cuál haya sido el resultado de esa conducta, entonces da la última recomendación. Imitad su fe. En otras palabras, imitad su fidelidad. Imítalo a él. Si el resultado de su vida es correcto, es loable, es apetecible, es glorioso, está dentro de la palabra de Dios, es honroso, es limpio, es fructífero, es digno de alabanza, entonces imita su fidelidad, imita su trabajo, imita su vida, imita su conducta. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos y amigos, en este tiempo de tanta oscuridad, de tantas confusiones, yo creo que debemos abrir los ojos y los oídos
y no dejarnos guiar de cualquiera. Por favor, lea la Biblia. Lea la Biblia y analícela y compare a los que ustedes consideran sus guías, sus ayudadores espirituales. Compárelo con lo que dice la Biblia. Y si no se ajusta a lo que dice la Biblia, aquí manda que cuestionemos. Aquí manda que nosotros consideremos. Aquí nos manda a que hagamos una evaluación de ese trabajo, de cuál ha sido ese trabajo, y que entonces nosotros hagamos, después de hacer esa evaluación, nosotros imitemos la fe de esa persona. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué el Señor quiere? ¿Por qué el Señor enseña eso? Porque el Señor nos ama y el Señor no quiere que nos perdamos. Y hay muchos lobos, y usted sabe que el lobo se come las ovejas. Así que levantemos nuestra vista, busquemos a Dios, agarrémonos de lo que enseña la Biblia y esperemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y a toda verdad.